Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Yatsuri Sauceo y le voy a hablar sobre qué es el PIB, o mejor conocido el Producto Interno Bruto. Más bien es un valor total de los bienes y servicios finales producidos por un país durante un tiempo definido. Cuando hablamos de bienes finales, nos referimos a aquellos bienes y servicios que el consumidor compra al final. Aquí podemos apreciar la tabla del PIB o Producto Interno Bruto de los últimos 5 años de Panamá, donde vemos que en el 2016 en valor de porcentaje estuvo un 5%, en el 2017 subió a un 5,6%, en el 2018 bajó a 3,6%, en el 2019 bajó a 3% y en el 2020 pues en menos 17,9%. Estos dos últimos años se debe pues a la pandemia, ya que hubo un confinamiento total del país, la economía sufrió bastante, hubo mucho desempleo y pues aún hay desempleos y está sufriendo un poco la economía. En la gráfica podemos apreciar que los verdes es el PIB anual en dólares y pues los rojos es el PIB en porcentaje. Pues el PIB de Panamá en el último trimestre del 2021, según la página del Ministerio de Economía y Finanzas, la cifra fue de 51,16 millones de dólares y pues obtuvo un incremento del 40,4%, perdón, y registró un monto aproximado de 9,1 millones de dólares. Esto fue bastante favorable, ya que los últimos trimestres de Panamá fueron bastante bajos y pues se esperaba que en el último trimestre del 2021 pues subiera la economía. Aún así, no subió lo que se esperaba. Sin embargo, según el CEPAL, a nivel de Latinoamérica, Panamá fue uno de los países que más subió en porcentaje o más incrementó económicamente. Se espera que para este 2022 pues las cifras sean más favorables para la economía panameña. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, profesor Augusto y compañeros todos. Les presento el siguiente punto que sería el tercero. En forma gráfica, el índice de desempleo de Panamá, últimos 5 años, y qué acciones considera realizado el gobierno para crear las condiciones que impulse la creación de nuevas fuentes de empleo. Como pueden ver, aquí les muestro la gráfica de tasa de desempleo y población desocupada, que muestra los años desde el 2005 hasta el 2021. Pero aquí nos enfatizamos desde el 2017 al 2021, que serían los últimos 5 años. Como pueden ver, en el 2017 tenemos un 6,1% con un total de 116,628 desempleados. En el 2018 tenemos un 6,0% con un total de 118,338 desempleados. En el 2019 tenemos un 7,1% con un total de 146,111 desempleados. En el 2020 tenemos una tasa elevada con un 18,5%, ha sido la tasa más alta en 20 años, con un total de 371,567 desempleados, debido a que el COVID-19 impactó la economía del país, ocasionando el cierre de múltiples empresas, contratos suspendidos y despidos. En el 2021 tenemos una mejora con un 14,5%, con un total de 222,080 desempleados. En el siguiente punto les voy a mostrar las acciones a considerar que ha realizado el gobierno para crear nuevas plazas de empleo. Son varias, pero yo me enfaticé en 3, que sería la primera, el programa Recuperando mi Barrio,
que generó empleos temporales, utilizando mano de obra de residentes del Chorrillo, con unos 2.000 más o menos de empleos temporales. Generó ese programa. Zonas francas, este programa, que pues las zonas francas son para actividades económicas como la agroindustria y las actividades comerciales. Este programa de zonas francas generó más de 10.000 empleos entre diferentes provincias donde están situadas, que sería Chitré, Chiriquí, Penonomé. Y como tercero y último, les menciono la línea 3 del metro, proyecto que beneficiará a más de 500.000 de panameños residentes en Panamá Oeste. Este programa generó más de 5.000 empleos. Como cuarto punto, les voy a mostrar las importaciones. El punto sería, en forma gráfica, las importaciones y exportaciones de los últimos 5 años y cuáles son nuestros principales socios estratégicos. En esta tabla de importaciones de mercancías, les puedo mostrar desde el 2016 al 2020, que serían los últimos 5 años. Las importaciones en el 2020 por temas del COVID y de la pandemia cayeron un 29,96%. Estas importaciones durante los últimos años han tenido un incremento en positivo, como lo pueden ver en la gráfica, por lo menos del 2016 al 2019, y por temas de pandemia sí tuvo una decaída del 29,96%. La gráfica de las exportaciones de mercancías, que va desde el 2016 al 2019, desde el 2016, perdón, al 2020, las exportaciones tuvieron un descenso, en especial en productos alimenticios como las frutas. Productos que ayudaron a detener la caída fueron el banano y el café. Y en el 2020, por temas de pandemia por el COVID-19, cayeron un 10,32%. En el siguiente punto, les puedo mostrar cuáles son los 6 primeros principales socios estratégicos de Panamá. En el primer lugar, le puedo mostrar Estados Unidos con el 26%, China con el 11%, tercer lugar para México con el 6%, cuarto lugar para Costa Rica con el 4%, para el quinto lugar tenemos a Colombia con el 4%, igual que Costa Rica, y de último, como sexto lugar, tenemos a España con el 2%. Mi intervención sería para ampliar sobre los proyectos de impacto de inversión extranjera en Panamá y la balanza de pagos de Panamá en los últimos 5 años. Algunos de los proyectos de impacto de inversión extranjera en Panamá que podemos mencionar son los siguientes. Minera Panamá, que es subsidiaria de la minera canadiense First Quantum Minerals. Línea 3 del Metro de Panamá, adjudicada al consorcio coreano HPH Joint Venture. Construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá en manos del consorcio chino, compuesto por las estatales China Communication Construction Company y China Harbour Engineering Company. COSCO Shipping Line es una empresa china dedicada al transporte marítimo, exportaciones e importaciones logísticas, piezas y transbordo de contenedores. Sony Picture Television Advertising Side Company, empresa japonesa subsidiaria del grupo empresarial Sony Corporation, y se dedica a lo que es arrendamiento de oficinas locales, comerciales, entre otros. El balance de pago de un país y sus resultados de los últimos 5 años. El balance de pago es una herramienta útil de análisis económico. Son los registros sistemáticos de las transacciones efectuadas entre Panamá y el resto de los países del mundo.
durante un periodo determinado, generalmente un año. Todo Estado soberano debe desarrollar políticas económicas con el sector externo de su economía que permitan generar y propiciar beneficios a todos los sectores del país. El equilibrio de una balanza de pago no se da cuando sus importaciones y exportaciones son iguales, sino cuando existe un equilibrio de relación entre sus gastos e ingresos. También el uso de esta herramienta nos permite medir el desarrollo del comercio internacional, las tendencias de importaciones y exportaciones, los diagnósticos a la tendencia para realizar transacciones internacionales. El balance de pago se estructura en tres tipos: cuenta corriente, cuenta de capital, la cuenta de errores y provisiones. La cuenta corriente es la que registra los cobros y pagos. La cuenta de capital es la transferencia de capital con la finalidad de financiación de un bien de inversión, o sea, de construcciones de estructura. La cuenta de errores y omisiones es un capital no determinado, sino ajuste por las discrepancias estadísticas. La cuenta corriente externa de Panamá presentó para el primer trimestre de 2021 un déficit. De enero a marzo de 2021, la cuenta de capital y financiera de la balanza de pago de la República reflejó un saldo positivo. A marzo de 2021, la otra inversión registró un saldo negativo por disminución de los préstamos en los pacientes, lo cual nos lleva a puntualizar el incremento de la deuda externa, que para el marzo de 2021 presentó un porcentaje de 3.5 en incremento. Gracias. ¿Qué impacto ha tenido el COVID-19 en América Latina y qué acciones se han tomado en Panamá para la reactivación económica? A medida que el COVID continúa extendiéndose por todo el mundo y América Latina, el Caribe, se ha convertido en el foco de la pandemia. En el contexto en el que ya existen enormes desigualdades, niveles elevados de trabajo informal, servicios de salud fragmentados y las poblaciones y personas más vulnerables son los más afectados. Las mujeres, que constituyen la mayoría de la fuerza de trabajo en los sectores económicos más afectados, ahora bien les toca soportar la carga de los cuidados adicionales. Las personas de edad, las personas con discapacidad corren un riesgo mucho mayor de morir a causa del virus. Los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes, al igual que los migrantes y refugiados, también sufren de manera desproporcionada, pues entre ellos la vulnerabilidad se multiplica. ¿Y qué acciones se han tomado en Panamá para la reactivación económica? El Gobierno Nacional de Panamá ha tomado las siguientes acciones. Ejecutó una estrategia que dio continuidad a la política fiscal anticíclica, cuyo objetivo es que el crecimiento sea lo más estable posible y la crisis económica lo más corta o menos severa para la población. La política fiscal anticíclica ha permitido subsidios en los hogares de empresas, empresas y cajas de seguro social, subsidio en la electricidad durante el COVID-19, Plan Panamá Solidario, apoyo al sistema financiero del país, apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES y sector agropecuario. ¿Qué es la deuda interna del gobierno y déficit fiscal? ¿Cómo se puede enfrentar ante una crisis económica global? La deuda interna hace referencia a la deuda pública. La deuda interna se compone en general de obligaciones de bonos y de letras cuya posesión es de los ciudadanos o empresas de un país. La deuda interna es un tipo de deuda que por sus características suele ser deseada por distintos gobiernos. En este sentido, cuando siendo un país emitimos deuda, siempre es más favorable que esta deuda sea adquirida por un ciudadano del país en lugar de que sea un ciudadano extranjero el comprador. No obstante, esto no quiere decir que los gobiernos no deseen que la deuda sea adquirida por ciudadanos y países extranjeros. El déficit fiscal del sector público de Panamá al cierre del 2021 rondó por debajo del 6% del Producto Interno Bruto, indicó el Ministerio de Finanzas. ¿Y cómo puede
¿Cómo se puede enfrentar ante una crisis económica global? Bueno, se espera que los ingresos aumenten beneficiándose de la recuperación del Producto Interno Bruto, las mejoras de la administración tributaria y los crecientes ingresos del canal. Se prevé que los gastos disminuyan gradualmente a medida que el gobierno elimine las costas relacionadas al COVID-19. También Panamá está en el desafío de reactivar el crecimiento, al mismo tiempo garantizar los beneficios que lleguen a zonas rurales. El monto nominal de la deuda pública para el 2022 en Panamá sería aproximadamente de 44 millones de dólares.